Vamos a recibir el testimonio de Luis Gabriel Ocaña, ¿verdad? Sí, señor. Me- Pongas. Sí, cuanto más cerca, tire, Hola. mueva, ahí está. Sí, señora, en efecto, me llamo Luis Gabriel Ocaña. Bien, perfecto. Fíjate que está torcido ahí. Es. Perdón, No, no, no se haga problema. perdón. No se haga problema. Me pegan a la fíjate. Cuanto más cerca, mejor. Si por lo que sea necesita que le reiteremos alguna cuestión, me lo hace saber. ¿Cómo no? Señor Luis Gabriel Ocaña, ha sido citado como testigo. Lo que vamos a hacer ahora, estamos en debate oral, es cumplir los pasos previos que se realizan con cualquier testigo, que es hacerle saber que tiene obligación de decir verdad. ¿Mm? Y también le hago saber que el falso testimonio se castiga penalmente. Los imputados en esta causa son varios, yo ahora se los voy a leer a los nombres y cuando termine de hacerlo le voy a preguntar si conoce a estas personas, si respecto a alguna de ellas tiene algún tipo de vinculación que le impida declarar libremente. ¿Eh? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho Mire, perfectamente. los imputados en esta causa son Carlos Faustino Álvarez Lucero, Armando Fernández Miranda, Abelardo Garay Mauseri, Rubén González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Mario Alfredo Laporta Chieli, Celustiano Lucero Lorca, Marcelo Rolando Moroy Suárez, José Esteban Rocato Villegas, Miguel Ángel Salinas, Miguel Ángel Tello Amaya, Rubén Oscar Blanco, Teodoro Alejo Galiñana Oro, Carlos Escobar Zurita, Lucas Garay Domínguez, Jerónimo Mateo Jofré, Oscar Maturano Ibaceta, Antonio Ochoa Albornoz, Omar Pedro Reta Zárate, Adolfo Sinescalchi Arismendi, Juan Hipólito Tello Yáñez, Omar Venturino Amáquer, Jacinto Olmedo Muñoz, José Lelis Sosa Córdoba y Eduardo Germán Cía Villegas. Respecto de estas personas, de alguna de ellas, ¿tiene usted alguna cuestión que le impida declarar con libertad? ¿Amistad íntima, enemistad íntima? ¿Los conoce de algún modo? No, no sé. Ah, bien. Entonces, señor Luis Gabriel Ocaña, le pregunto si jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado en esta audiencia. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Lo pongo directamente en contacto con la Fiscalía Federal, que lo va a ir guiando con preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Buenos días, Luis. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, le agradezco que venga nuevamente a prestar declaración testimonial. Le voy a decir lo mismo que le hemos dicho a los testigos que han estado viniendo hasta esta instancia del debate. Usted ha declarado en otras oportunidades. No, esas declaraciones son parte de la prueba de este juicio. No obstante, para nosotros era importante que algunos de los testigos y algunas de las personas que han prestado declaración en juicios anteriores, como es su caso, comparecieran nuevamente porque, bueno, es un juicio distinto, es un tribunal distinto, son acusados distintos. Entonces era importante contar de nuevo con algunos relatos. Le aclaro esto porque no es pretensión de la Fiscalía que usted detalle nuevamente todo lo que ya relató, sino que nos vamos a concentrar en algunas cuestiones muy concretas, ¿sí? Yo le Ok. voy a ir haciendo algunas preguntas y en función de eso vamos a ir avanzando. Lo primero que le quiero preguntar, simplemente para ponerlo en contexto, si usted le puede indicar, usted ya se ha referido a su actividad gremial, a dónde trabajaba, pero si le puede sucintamente mencionar al tribunal dónde usted trabajaba y cuál era su actividad gremial. Sí, cómo no. Yo era delegado de la Comisión Gremial Interna del Banco de Previsión Social. Bien. En- Luis, nos vamos a concentrar, por supuesto, le anticipo esto en el tramo de su detención en el D2, ¿sí? sí. Pero yo antes lo quiero llevar a un episodio sobre el que usted ha hablado también y si se lo puede relatar al tribunal, porque antes del momento en que usted finalmente va a ser detenido en el D2, tiempo antes, usted ha relatado que sufrió una amenaza en su lugar de trabajo y un atentado en su casa. Puede contarle al tribunal cómo fue esto, por favor? Exactamente. Yo casi que podría hablar que el secuestro por el cual terminé en el D2
en la historia de un secuestro anunciado como miembro de la Comisión Gremial Interna, habíamos recibido ya varias amenazas Ujú. escritas en los ascensores del Banco de Previsión Social, que actualmente Banco Nación, que está en la calle Gutiérrez y España. Varias veces vimos los 13 nombres de los miembros de la Comisión Gremial Interna, incluido el mío, con el eslogan abajo: déjense de macanear, cito textualmente, porque les va a llegar la noche antes de tiempo. Esto fueron varias veces. Después, el mismísimo jefe de la policía de Mendoza, por ahí me equivoco con el grado militar que tenía, vicecomodoro, creo que era, Santuccone, gentilmente nos mandó un patrullero en el que fuimos mi compañero Andrés Servini, el Pepe Lozano, Heriberto Lozano y yo, y fuimos llevados en presencia del gobernador Santuccone, del jefe de policía Santuccone, quien nos repitió casi textualmente los mensajitos que veíamos en los ascensores. Déjense de macarear con esto de los pedidos de aumento y mejores condiciones de trabajo, si no, la noche le va a llegar antes de tiempo. El último que arranqué fue alrededor del 10 de octubre, con la indiferencia que casi hacíamos siempre, llevados por nuestra juventud y por nuestra incapacidad de acercarnos a algún lugar a denunciar este tipo de cosas, porque sabíamos de la peligrosidad del momento político. Y ese día, cuando arranqué el último papelito, a las 2:30 de la mañana, explotó en la puerta de mi casa una bomba de altísimo poder. Altísimo poder digo porque después pude percibir un boquete en el piso de más de 1 metro de diámetro y medio metro de profundidad sobre la baldosa. Eso frente al portón de entrada de donde yo vivía. Detrás, inmediatamente detrás de eso, estaba mi auto, que era nada menos que un Citroën Mehari de plástico. O sea, era aquello un verdadero infierno y un incendio. La rotura de los vidrios que produjo la casa donde explota la bomba, el portón donde explota la bomba, no era donde yo vivía, sino en una casa que estaba previa a mi departamento, que estaba en un pasillo. Luego, la explosión y el incendio que se produjo en el auto impedía el paso, y policías entraron por la casa que está adelante, sobre la calle, en la que vivía un miembro retirado del ejército, un suboficial retirado del ejército, de apellido Negrete, que tenía 3 hijas. Un palo que se desprendió, eran esas casas viejas con techos de caña y barro, y con palos que sostenían debajo de un cerro, arriba, debajo de un cerro raso. Y el palo cayó sobre el Moisés del bebé de una de las hijas de este
suboficial del ejército. Evidentemente, al entrar al pasillo estaba inmediatamente mi casa. Yo salí, estaba lleno de vidrios, me inserté un vidrio profundamente en el pie, pero mi angustia era llevar a mis dos chiquitos de 1 año y medio y 3 al fondo del pasillo donde vivía mi cuñada. En el pasillo estaba mi casa y una medianera que dividía con el vecino. Al levantar la cabeza, toda la medianera estaba llena de policías armados y apuntando. Al volver de dejar mis chiquitos, uno se me tiró encima preguntándome, ¿no sabe si vive algún sindicalista por acá? Digo, esa fue su primer motivo. Después volaron por el aire y fueron destruidos todos mis discos. Se cayó Víctor Jara de escucharlo. Rompieron el famoso Wincofone, donde escuchábamos los discos de vinilo, y mis libros, que fueron secuestrados ahí en ese momento. Además, me sacaron por la casa del vecino porque el incendio seguía. Al explotar los neumáticos del auto, repetían a cada rato, ¿cómo que no tenés explosivo? Eh, por otro lado, al pasar por la casa del suboficial del ejército, me metieron a un patrullero que estaba en la calle y en ese momento había varios vecinos alertados por la tremenda explosión que hubo, que estaban alrededor y preguntando dónde me llevaban. Me depositaron en la parte de abajo, de la parte de atrás del auto, con 3 policías sentados en el asiento de atrás, cuyos pies daban directamente sobre mi cuerpo. Me llevaron a la comisaría 25. Pedí por favor si alguien tenía una pincita para extraerme el vidrio que se había metido en mi pie, y el policía me dijo, ¿y no ha pensado en los sufrimientos que tiene el policía que ahora está cuidando tu casa? Y yo digo, bueno, que me va a poner otra bomba. Eh, Porque evidentemente es quien me interrogó en el suelo, en el piso de mi casa, largándose la pared, era y estaban todos vestidos con el uniforme policial, no había ninguna duda de esto. Luis, esto usted mencionó el mes, pero le pregunto, más allá que ya lo ha dicho, ¿de qué año estamos hablando esto? Estamos hablando de más o menos de octubre de 1975. Bien, usted, como acaba de relatarlo, se había referido en estos mismos términos a este episodio en declaraciones anteriores. Una sola pregunta en relación a esto. Usted cuando se produce la explosión y sale, la percepción suya, lo que puede ver es esta gente que vio en los techos, ¿ya estaba allí o llegó después de la explosión? No, 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 estaba allí, Estaban estaba allí. allí. Mi pregunta fue, ¿por qué están ustedes y no los bomberos? Terminó con el borceguí del policía que me llevaba en el asiento de atrás sobre mi cabeza. ¿Usted, Luis, sabe si esto tuvo después alguna repercusión pública? Sí, 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 se publicó en los diarios de la tarde, creo que era El Tiempo de Cuyo, una cosa así. ¿Y usted sabe qué decían los diarios de esto? ¿Lo recuerda? Sí, muy poco. No Es importa, lo que decir, recuerde, sí, sí, recuerda. explotó una bomba en la casa de un gremialista. Habían explotado varias en ese momento, eh, y solamente decían eso muy, muy brevemente. Le hago otra pregunta en relación a esto. ¿Sabe usted si hubo alguna causa vinculada con esto, con este episodio, alguna causa judicial? No, No.
¿No sabe o no hubo? No hubo, No, que usted sepa, no hubo. que yo lo sepa, no. Bien. O sea, usted nunca lo llamaron para declarar sobre esto, No, nunca jamás, ni en la policía, ni en el Poder Judicial, en ningún lugar. jamás, jamás, Bien. jamás. Yo vine eh, porque en esa época no había WhatsApp ni celular. No obstante, en la comisaría 25, en la cual fui a parar a eso de las 3 de la mañana más o menos, con mi ex esposa, eh, a las 7:30 o 8 de la mañana había ya unos 30 compañeros del banco reclamando por mí, En la 25. en la 25. Usted seguía ahí con su esposa. Sí, ¿Y los niños? los niños quedaron en la casa de mi cuñada. Luis, Sí, perdón, pero señor presidente, si me permite, lo veo que ha sacado ahí algo que parece no sé qué es, un recorte, si lo ha sacado por algún motivo y si sí, no puede, no, sí, no sí. sé qué es y si lo puede exhibir para ver si es algo que está en la causa o Sí, de qué no, es. no, esto es un diario que habla de mi detención, Pero de su detención, de mi ya le voy. secuestro. Bien, entonces eso le voy a preguntar después. Sí, Sí, después le voy a preguntar a ver qué es eso. sí, sí, sí. Y Tengo, en realidad tenía el de la bomba, creo, haberlo dejado en la fiscalía en algún lugar o sí, en ahí algún... estamos preguntando a ver si eso es algo. Sí, nos sí, parece sí, que sí, sí, que eso es algo que está en la causa, sí, no, no hay sí, problema. sí. Eh, Luis, después de este episodio del atentado, recuerda más, no es relevante que usted recuerde las fechas ni los tiempos, porque eso usted ha declarado varias veces, entonces eso es algo que está en la causa. Pero le pregunto, ¿usted recuerda si fue mucho tiempo después, poco tiempo después, que usted que ya lo detendrían? ¿Recuerda? Sí, sí, fue muy poco tiempo antes de que me detuvieran. Ahora me voy a concentrar en la detención. Bien, Entre este episodio del atentado, la comisaría sí, 25, sí, etcétera, y su sí. detención, ¿hubo algo relevante que tenga que comentarnos? No exactamente, Bien, porque más si quiere, cuando me llevan, vienen los compañeros del banco, sí, me dejaron en libertad. bien. Yo fui al Banco de Previsión Social, hicimos una asamblea, declaré ahí, dije que la policía me había puesto la bomba y a la noche siguiente ametrallaron toda la ventana de la casa. Bien, sí, ahora que usted Eh, lo menciona, eso también lo había declarado, sí. sí, pero La ventana de su casa, sí, sí, la del del frente. frente del... Sí, Del, lo que pasa, el, después de eso dije, bueno, si voy de nuevo al banco, puedo esperar algo mucho más grave, sobre todo por los chicos y mi familia. Entonces me fui un poco a refugiar unos días a la casa de mis padres que vivían en Rivadavia, más precisamente en los campamentos de Rivadavia, en la finca del señor Gargantini. Luis ahí se fue a la casa de sus padres, ¿se fue solo o se fue con su No, esposa y no, los no, chicos? no, me fui con toda la familia, con Bien, los chicos y mi esposa. Sí, sí. bien. Una pregunta me quedó del episodio este del atentado y su detención, no, cuando lo llevan a la comisaría 25. ¿Le dijeron por qué lo llevaban a la comisaría 25? No, en absoluto, Mientras estaba en la comisaría 25, ¿le dieron alguna razón de por qué estaba allí? en absoluto. No, no me dijeron nada, no me dijeron. Tampoco le tomaron una denuncia de No, vinculada tampoco. nada, ninguna declaración, nada. No, no. Sí, lo único que fue es lo que conté recién, Bueno, que cuando pedí auxilio para sacarme el vidrio del pie, me dijeron si no pensaba en el policía que estaba cuidando bien, mi casa. pero nada más. Nada más. Luis, ahora sí lo voy a llevar al momento de su detención Sí, y después sí vamos a avanzar hacia otras cuestiones. ¿Nos puede relatarle al tribunal en qué contexto se da su detención ya? sí, mira, yo en realidad estando en la casa de mi padre Ujú. después, más o menos unos 15 días después de la explosión de la bomba, eh, vine y quise pasar por delante de la casa porque
estaba mi cuñada viviendo todavía ahí. Si el oficial alquilaba esa casa, también quería saber cómo estaban, y además quería saber si podía o no volver Ujú. a ese lugar. En la calle más o menos entre Alberdi y Godoy Cruz, por ahí. Cuando fui, unos 15 días después ahí me secuestraron, se paró un Falcon, eh, me pusieron una venda en los ojos, corrí primero hacia atrás y de atrás venía otro. Pues yo antes de pasar ahí fui al banco a buscar documentación que tenía, y de vuelta me bajé en el trole, eh, y vi el Falcon que se paró adelante, me di vuelta, corrí para atrás, había otro y bueno, y terminé dentro de uno de ellos, vendado y con las manos atadas atrás. Bien, antes que sigamos con eso, le pregunto, usted dice que iba llegando a su casa. Sí, sí, ¿Dónde se acuerda la dirección de su casa? sí, claro. Tropero Sosa 736 de Guaymallén, Bien, creo que es Buena Nueva. está bien, está Eh, bien. Luis, cuando lo detienen ahí, ¿usted llevaba consigo algo? ¿Documentos, mochila, un DNI, una libreta de enrolamiento? el documento de identidad. El documento de identidad. ¿Era documento de identidad o era libreta? Era libreta de enrolamiento, esas cuadradas grandotas. Bien, Sí. Nací en el 44. bien. Entonces, ¿y exactamente el lugar donde lo detienen, a cuánto es de su casa? Más o menos. Y un par de, 2 o 3 ¿Dos o tres cuadras, sí, cuadras? sí. ¿Sobre la calle? Eh, sobre, en realidad se paró sobre la calle, ya te digo, porque la No, no hace tengo. falta, No, Luis. no, No, sí, 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 sí. no, Alberdi. Ah, está bien, no sea problema, Mitre, es lo que Es recuerdo. lo que recuerda. Usted ya lo ha declarado esto anteriormente, pero Mitre, sí, en Mitre, Carrigo, en está bien. Cruz, y, y la calle esta que acabo de mencionar. No se preocupe. La Ah, pregunta va a lo siguiente, Luis. No se preocupe. ¿Usted conocía en ese momento cuando lo detuvieron a Ana Mabel Tortajada? No, ¿No la conocía? no, Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta obvia. No sabía dónde vivía. no. ¿Usted sabe que a partir de su detención a usted se le hizo una causa penal? Sí, ¿Sabe qué dice el acta de la causa penal? eh, El acta de su detención, el acta que registra el momento en que a usted se lo detuvo. no, no, no lo conozco. Yo le voy a mencionar algo, no voy a leer el acta porque no es necesario, señor presidente, está incorporada en la causa, es documentación que está a disposición de las partes, pero sí me interesa hacer una pregunta al testigo, porque el acta, que está a fojas 1-3 de la causa 68.442-D, esto está en la documentación, indica, está el acta de detención del señor Luis Ocaña, indica que habría sido detenido adentro de la casa de Ana Mabel Tortajada cuando él iba entrando al dormitorio de Ana Mabel Tortajada y que antes de eso, en la casa de Ana Mabel Tortajada, habían encontrado su libreta de enrolamiento. Bueno, ¿usted tiene algún, yo no sé si esto lo sabía, si lo sabe de alguno de los, digamos, si usted sabía que estaba este acta y que decía esto, Sí, lo sabe por los juicios? sí, no, 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 me enteré, por los diarios incluso. Eh, por eso traje, no, este no lo relata, pero por eso lo traje. Eh, Está en, bien, reali- con eso no se preocupe porque ahí hemos en, confirmado reali- que es algo que está en la causa, eso. está. en realidad sí. Sí, lo que, sí, está en la causa eso. Sí, bueno, sí. Le pregunto mientras, Luis, ¿usted tiene, por ahí le hago una pregunta Doctor. que no tenga respuesta para usted, pero le pregunto, ¿tiene No, no, no. usted alguna explicación de por qué si a usted lo detuvieron llegando a su casa y usted llevaba consigo la libreta de enrolamiento? Absolutamente, sí. ¿Por qué hay un acta que dice que lo detuvieron en la casa de una persona a la que usted no conocía y que en la casa de esa persona estaba la libreta de enrolamiento antes? ¿Tiene alguna explicación usted para eso? Sí, que me sacaron el documento. La única explicación que tengo. Y ¿Usted, que aparece después en la casa de esta usted la señora o conoció mujer. después, Ana Mabel Tortajada? Sí, claro, la conocí
en el D2. Bien, ya le voy a preguntar después sobre eso. Doctor, el acta que usted menciona, ¿de qué fecha es? Es el acta del 7 de noviembre de 1975, que es la fecha en que efectivamente Luis Ocaña fue detenido. Él lo ha declarado así, el 7 de noviembre. El acta es de la misma fecha, solo que bueno, tiene estas circunstancias sustancialmente distintas de las que él ha relatado en torno a su detención. Y es la causa 68.442, fiscal contra Tortajada, Ana Mabel, por 2840, fojas 1 a 3. Le hago una pregunta. Sí, Usted vivía en Guaymallén. sí. ¿Usted sabe si la calle San Lorenzo al 1700 está cerca de su casa o no? ¿Ubica esa calle? Si lo sabe, si no le importa, porque eso es algo que podemos... Y, no, a ver, San Lorenzo, no me acuerdo yo, Está bien, no hay no problema. me acuerdo. Le pregunto porque esta es la casa este es el domicilio de donde vivía Ana Mabel Tortajada. Luis, usted entonces volvamos a las circunstancias de su detención. Sí, sí, Ya después le voy a preguntar también por ese sí, diario, a ver por por qué favor, lo trajo y qué es lo que hay ahí. por favor. Usted lo meten entonces, usted trata de escapar, había otro vehículo, lo meten a dónde, lo dijo, pero ¿en qué parte del vehículo lo introducen? En la parte trasera, abajo con tres policías arriba digo, con los pies Ujú. de los policías arriba. ¿Y ahí qué ocurre? No ¿A ocurre. dónde lo llevan? ¿Qué recuerda a partir de eso? Recuerdo que me dejan en un lugar Sí, esto que lo ignoro. está bien, que usted no ha podido Eh, identificar, sí, lo ha dicho esto, sí. eh, yo supongo que es una comisaría, supongo, pero no lo sé, porque estaba vendado. Ujú, Eh, Allí ocurrió un hecho que es importante, una mujer de los dos comandos que actuaban en ese momento en Mendoza, el CAM y el Comando Pío XII, eh, que se dedicaba a limpiar, entre comillas, muy entre comillas, a la cuarta sección, una mujer que estaba ahí, eh, me vio, fue hasta, se pegó un susto bárbaro porque yo no me acuerdo dónde estaba, solo recuerdo que me parece que había lustrines o algo parecido, pero estaba enrollado con los pies y las manos atrás y vendado. Esta mujer pegó un grito, y yo, ¿qué es eso? Y y le dije que si por favor la soltaban, que fuera a la casa de mis viejos a avisarle que yo estaba ahí, que ujú. yo estaba vivo por lo menos. Y fue porque mi mamá, en la primera vez que me va a visitar, esta mujer fue con los hábitos que normalmente usan. Esta era porque no lo dijo, pero se lo voy a preguntar directamente, esta era una mujer que ejercía la prostitución. ¿Cómo? Era una mujer que ejercía Sí, la prostitución, entiendo de su relato que está diciendo eso, sí, exactamente, exactamente. bien, Y bien. mi vieja me dice, nene, qué amiguita que tenés. Le digo, no, pero esas son las que usan galones, las otras se visten normalmente. Luis, Sí, usted se ha referido a esto ahí, en este lugar que permaneció, ¿se acuerda cuántos días estuvo ahí? ¿O cuánto no, tiempo? No importa, no en importa. realidad no me Pero todo el acuerdo. tiempo estuvo vendado allí, Absolutamente. vendado y Vetado y maniatado. atado. Desde allí, ¿a dónde lo conducen? Que acá sí nos vamos a empezar Desde ahí me conducen, creo que al de dos Ujú, directamente. bien. Eh, Sobre eso, le sí, pregunto, sí, usted cuando llegó a ese lugar, primero, sí. ¿sabía en ese momento dónde estaba? ¿Se da cuenta cuando llega a dónde estaba llegando? No tengo la menor idea. Solamente que con un par de días de venda que llevaba ya, Ujú, y por otro lado, la forma en que me llevaban, que era golpes en el estómago, en la nuca, con el palo de goma ese, y patadas. A mí me pareció transcurrir un enorme túnel, que me lo imaginé, porque no existe. Creo haber visto
muy de casualidad por debajo de la venda, que era un camino de tierras, lo que me hace suponer que entré por la calle, eh, Virgen del Carmen. no, la otra, eh, Por- Peltier, creo, Está bien. creo, Ah, claro, porque en esa época también había entrada por creo, Peltier. Está bien, puede ser. sí, Le hago una pregunta, Luis. Sobre ese momento, cuando usted recuerda este túnel, es cuando lo bajan del vehículo. ¿Cómo se da esa secuencia? Usted viene en un vehículo sí, desde este otro lugar que usted no ha podido identificar. sí. ¿Lo bajan del vehículo ahí? ¿Recuerda como esta suerte de túnel? ¿Ahí? ¿Cuando lo bajan del vehículo o después, más adelante? ¿En qué momento? Sé que le estoy pidiendo algo, han pasado muchos años y es algo que seguramente no es grato recordar, así que me disculpo por eso, pero si puede recordar desde que lo bajan del vehículo, ¿cómo es esa secuencia? Sí, cuando yo hablo de túnel, estoy imaginando un poco que era Bien, un túnel, está bien, pero en queda claro. realidad, eh, después viendo un poco lo que eran las entradas que tenía Ujú. el D2, advierto que fue todo ese camino, yo supongo, no sé hasta dónde entraban los autos por Peltier, Bien, si llegaban hasta acá o por otro lado. Y sí, sí recuerdo que me hicieron subir unas escaleras, llegué a una especie de descanso, me parece, ujú, que palpé con las manos y me hicieron subir un piso más. bien. Eh, Conté no los escalones, sino que los golpes superaban el número de escalones, entonces Bien, eso le iba a preguntar, Luis. no conté Durante todo mucho. este trayecto, desde que a usted lo bajan del auto hasta que lo llevan y a Sí, este lugar, sí, a este descanso que estaba con posterioridad a las escaleras, sí, ¿se produjeron golpes durante este trayecto? sí, seguro, seguro, sí. ¿Usted pudo percibir si había mucha gente, poca gente, cuando usted iba caminando, cómo lo llevaban ahí? Sí, yo estimo que eran más de dos, porque uno me pegaba permanentemente en el vientre, otro en la nuca y otro me pateaba. Y casi que no tocaba el piso, digamos, iba medio suspendido por los que me... Yo supongo que eran mucho más de dos Y escuchó, o más allá de las tres. personas que lo llevaban, Sí. escuchó voces en el lugar, había presencia de más personas. Eh, no, no por el lugar donde me llevaron hasta tirarme en la celda, no escuché mucho más que el murmullo de la gente que me llevaba. Bien, Es decir, que no era murmullo, eran insultos. insulto. Mm. Luis, lo dejaron, lo dejaron en la celda y ¿qué ocurrió a partir de allí? Usted, yo no le voy a pedir detalles en esto, sí, porque usted ya se ha referido a esto, pero usted fue sometido a sesiones de tortura Sí, 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 no en la celda, sino eh, dos pisos más abajo de la celda. y de nuevo le aclaro, sin necesidad de relatar esos sufrimientos de nuevo, pero Sí, si nos pueden mencionar, si le pueden mencionar al tribunal de partes, ¿en qué consistían las torturas? ¿Qué tipo sí, de torturas usted sufrió allí? fundamentalmente golpes, eh, agua, inmersión, digamos, y picana. Cuando lo sometían a esta tortura en ese lugar que estaba hacia abajo de las celdas, Sí, ¿lo interrogaban, Luis? ¿Le hacían sí, preguntas? claro, claro, seguro. Sí, ¿Y qué sí, le sí. preguntaban? Y preguntaba fundamentalmente, lo que pasa es que en el gremio habíamos formado una comisión interbancaria primero, es decir, que agrupaba a todos los bancos, y luego una comisión intersindical Ujú. que agregaba maestros judiciales, empleados públicos
y creo que de la Carbometal también. Entonces, en los interrogatorios, eh, más que la primera pregunta y muy rápida de parte de ellos, porque creo conocían perfectamente de quién hablaban, me preguntaban sobre la filiación de los compañeros de la Comisión Gremial Interna, de la bancaria y de la Comisión Intersindical. Puedo recordar perfectamente la insistencia en preguntarme sobre lo que pensaba y qué ideología tenía Pablo Alberto Marín, miembro de la Secretaría de Bancarios, que desaparece en 1977, y José Vilas, que trabajaba en ese momento en el Banco de Mendoza. José Vila, le voy a hacer una pregunta. ¿Es José Vila Bustos? ¿Se acuerda si el segundo? José Vila Bustos, Ujú. exactamente. ¿Usted supo qué pasó con José Vila Bustos en ese momento o después? No, después Después. supe que fue detenido, llevado del mismo banco donde trabajaba y desaparecido. ¿Supo después, digo, porque era una persona que estaba también en la misma actividad gremial que usted, en qué contexto desapareció? ¿Lo supo? Ya claro que lo supo después, pero después supo en qué contexto desapareció Vila Bustos. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Sí, sí, lo fueron a buscar al banco donde trabajaba. Él trabajaba en el Banco Mendoza, pero enfrente, justo enfrente del Banco Central de Mendoza, estaba la Caja de Ahorro de Mendoza. Ujú. Ahí exactamente es donde trabajaba. Y de ahí lo llevaron. Es una información que yo obtengo después Está bien. porque estaba preso. Ya. Luis, más allá de las torturas Sí, en este lugar, en esta sala, sí, sí. si usted puede relatarle al tribunal cómo eran las condiciones de su detención habituales en el D2. Usted estaba en una celda, le voy a hacer algunas preguntas para que usted sepa, digamos, qué es lo que estamos procurando que usted nos relate. ¿Habían muebles en la celda? ¿No había muebles? ¿Usted estaba solo? ¿Estaba acompañado? ¿Había luz? ¿Estaba vendado? ¿Estaba atado? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Lo llevaban al baño? ¿No lo llevaban al baño? ¿Qué le daban de comer? ¿En qué condiciones estaba habitualmente en las celdas en el D2? Sí, las condiciones en la celda del D2 eh, eran, en primer lugar, eran absolutamente pequeñas, inhumanas, no había cama ni mueble alguno, no había agua, no había baño. Eh, Nos llevaban al baño cuando nos cansábamos o nos rompíamos los nudillos golpeando las puertas de metal de la celda. O sea que ellos dirigían nuestras necesidades y no cuando nosotros las teníamos. Y la comida nos era servida entreabriendo un poco la puerta de la celda y nos tiraban el plato en el suelo. Eh, Cuando nos daban de comer, evidentemente, que no era todos los días. Le pregunto, Luis, cuando usted estaba en la celda, Sí, más allá de cuando venían a darles de comer, sí, con esta frecuencia que usted acaba de indicar, ¿entraba y salía personal para alguna otra actividad? sí, seguro, seguro, sí, sí. ¿Para qué? Y entraban fundamentalmente o para seguir interrogando o, o molestando a alguien. A mí una vez me llevaron un cassette con la voz, me dijeron, de los dos chicos. Yo dudé muchísimo que eso fuera verdad, pero ante las condiciones en que estaba, me permití dudar un poco, pero bueno, no le di mucha importancia, bueno, mucha importancia. No, no quise aferrarme a escucharlo, Ujú. por un lado. Por otro lado, sí,
advertí más de una vez que entraban a violar a alguna compañera. Además de estos ataques sexuales, ¿se producían otro tipo de violencias? ¿Había golpes en las celdas? ¿O había algún otro tipo de ingresos más allá de las violaciones? ¿O son las violaciones lo único que usted pudo percibir de cuando estaba en las... Me disculpo si lo dijo, pero ¿cómo, durante todo el tiempo que usted estuvo en el D2, cómo estuvo en las celdas? ¿Con venda, sin venda? Claro, ¿Hubo un no, cambio en algún momento? claro, No sé si claro. lo dijo eso. No había, yo estaba aventado dentro de la celda. ¿Eh? Digo esto porque eh, hay una ventanilla, Ujú, había una ventanilla, hay, ujú, porque la sigo recorriendo las celdas. Eh, Hay una ventanilla que podíamos correr un poquitito y poder, estaba vendado, no atado. ujú. Luego podía levantar un poco la venda y mirar. Pero en general la venda no me la sacaron casi nunca. Eh, una vez, sí, un par de días, hubo una cierta tranquilidad y me bajaron, no me acuerdo cuántos pisos, pero me parece que uno, donde me pintaron los dedos, me dijeron un par de cosas relacionadas con esto que usted mismo me preguntó, si conocía o no a Anabel Tortajada. Le pregunto, Luis, este, tomando lo que acaba de relatar como ejemplo, cuando lo llevaban a un lugar fuera de las celdas, como este caso que acabo de mencionar, donde lo Sí, llevaron para pintarle sí, los sí, dedos, sí, sí. ¿usted lo llevaban con las vendas que tenía, se las sacaban, iba vendado? ¿Qué recuerda? Si es que recuerda, de No, nuevo. no, sí, 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 me llevaron con las vendas, Ujú. pero al entrar a la oficina me las sacaban. Y en este, perdón, no Sí, sé si iba a decir algo, lo interrumpí, sí, perdón. no, 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 sí, que eh, en una de las sesiones, con la picana puesta, me hicieron firmar un documento que yo no veía porque estaba vendado y lo firmé. Bien. Y recuerda, durante este trayecto, usted percibía que había gente, tiene la percepción, iba vendado, ya lo dijo, pero Sí, por los sonidos tiene la percepción de que sí, seguro, seguro, sí, sí, sí. había gente trabajando, había gente en el lugar, había gente. ¿Qué recuerda? Si es que puede recordar algo de estos trayectos, digamos, me interesa acá el espacio fuera de las celdas. ¿Qué es lo que recuerda? Eh, ¿Qué percepción tiene de No, eso? recuerdo ruidos, no sé si gente, Está bien. pero ruidos, pasos encima de la celda, eh, trajín, digamos, pero más bien de policías. Cuando me dice gente, yo veo nada más que policías, no he visto otra gente por ahí, por lo menos vestida de civil. Luis, le hago una pregunta. No, no, yo no lo voy a interrogar sobre todas digamos, sobre las distintas personas con las que usted compartió cautiverio, porque ya se ha referido a eso en sus declaraciones, Sí, etcétera. Pero sí, concretamente, usted mencionó, recordó haber compartido cautiverio con personas de nacionalidad chilena y recordó a uno de ellos en sus declaraciones previas. ¿Se acuerda quién es esta persona? sí, Emilio Concha Cortés. Bien. Sí, La pregunta es la siguiente. Usted, de sus conversaciones con esta sí, persona, sí, ha referido, y me interesa que si lo recuerda, que él hacía, esta persona, Concha Cortés, aludía a un efecto particular que tenía la picana. ¿Usted se acuerda de eso? Lo ha relatado, pero sí, ¿lo sí, puede, lo puede sí, referir? sí, porque fue una de las cosas que nos ayudó a sobrellevar esta nocturnidad, digamos, esta penosa nocturnidad, y es que Concha Cortés en su exquisito chileno subía de una sesión cada vez que subía a alguien
de una sesión y nos dábamos cuenta por el ruido y el Ujú. trajín. Empezábamos a preguntar cómo te fue, qué pasó, cómo estás, etcétera, lo cual era un alivio enorme sentir la solidaridad de los compañeros que preguntaban. Cuando sube este en su purísimo chileno, dice: uy, lo que más me molesta de la picana es el olor a pelo que pago. O sea, y venía todo lleno de llaga el tipo, pero le molestaba el olor a pelo que más. Sí, sí, no sé si es eso Sí, lo que sí, me eso, pregunto. eso Luis era el episodio que le quería preguntar. Y lo otro, con relación a Ana Mabel Tortajada, yo con esto, en Sí, principio voy terminando mis preguntas, seguramente el doctor Vega y la doctora Beister sí, tendrán algunas otras preguntas, pero sí, usted ha relatado que antes de ser llevado a la cárcel, yo no le voy a preguntar por los tramos posteriores de su detención, por lo que siguió después del D2, porque no hace directamente al objeto de este juicio y ya lo ha referido, sí, pero usted ha relatado que antes de ser trasladado a la penitenciaría, lo llevaron al juzgado, a tribunales federales. Sí. sí, Con relación a, ¿usted fue ahí junto con Ana Mabel Tortajada? sí, ¿Hay algo que usted ha mencionado sobre esto que le llamó la atención sí, del estado en el que estaba Ana Mabel sí, Tortajada? sí, sí, Lo sí. puede relatar? Sí, claro, sí, sí, realmente me asombró al verla, eh, la, el desgarro que tenía en los talones, o sea, a la altura del tendón de Aquiles, estaba todo operado y magullado, o sea, como si hubiera resistido a una atadura, a una cosa así. Sí, sí, sí. Me llamó muchísimo eso la atención, sí. Bueno, Luis, yo de mi parte por ahora no tengo más preguntas, le agradezco su No, testimonio. gracias a usted. Buenos días, ¿cómo le va, señor Buenos Beisler? días, ¿qué tal? ¿Cuántos días permaneció en el D2? Y en el D2 debo haber estado, si no tengo mal las fechas, más o menos eh, unos 20 días, más o menos, a un mes, Ujú. creo yo. Todo esto ocurre, si entiendo bien, usted le ha dicho al tribunal 15 días después del episodio de la bomba, o sea, Sí, esto es octubre de 1975, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Y usted permanece, en esos 20 días, su familia, ¿se enteró usted dónde estaba usted detenido? No, en absoluto, no, no, no. Mi familia se entera solamente cuando me trasladan a la cárcel. Ujú. Que está allí, más, lo tengo escrito acá por el director de la cárcel. Ujú. Eh, uy, Dios. Eh, ¿Dónde está? Ahí está, el 20 de noviembre. ¿Mm? ¿Qué ha consultado? A ver, ¿qué ha consultado qué ha consultado? ¿Qué es el papel que ha consultado? Digo, para así lo informamos al tribunal y a las partes. ¿Es una cédula que, dónde sale No, ese, es un, una es especie, una una constancia. constancia? Si quiere ver. Lo que Ujú, pasa es que he escrito ujú. atrás. Mira, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo fue el traslado al juzgado federal? ¿Recuerda cómo fue el traslado? Si lo trasladaron a usted solo, bueno, a usted y a Tortajada, ya he dicho, a los dos, a más de No, dos, no, a a todos. todos Así, a todos los que están en esta causa. en esa causa, a Trasladaron a todos, todos. absolutamente a ¿En qué lo todos. trasladaron? ¿En qué lo trasladaron? En en un móvil de estos Ajá. policiales azul, creo. Y cuando estuvieron en el juzgado, Sí, los atendió ahí, los atendió, a ver, fueron puestos frente a un juez, a una persona de la justicia.
¿qué nos recuerda? sentaron en un banco Ajá. en fila a todos y de paso percibo ahí la salida de la oficina donde estaba el juez Miret, un compañero que había sido compañero mío en el seminario de Mendoza, que trabajaba allí por casualidad. Y me hizo una seña con la cara, así, no. Entonces cuando vino con un papelito a preguntar, declarar, no declarar, declarar, no declarar, declarar, no declarar. Y yo me abstuve de declarar ahí. ¿Le informaron ahí ahí en el juzgado federal por qué razón estaban No, detenidos? no, en absoluto. No. Nadie nos habló, no, no, Y en no. algún momento, después de ahí, pasaron 20 días, usted fue trasladado a la cárcel. Sí, ¿Cuánto tiempo estuvo detenido en la cárcel? estuve En total, hasta que recuperó la libertad. En hasta total. que recuperé la Sí. libertad. Después la libertad la recuperé, me dieron en Caseros, en la cárcel estando en la cárcel de Caseros, el derecho a opción, digamos, que creo que se llama así la ley, que pide que si no tengo causa alguna, debo quedar en libertad en un par de horas o días. Pues yo llevaba ahí ya varios años y me dieron la opción para salir del país y fui recibido por la embajada francesa. Sí. ¿Qué Y año fue esto, recuerda? esto fue en el 82 casi, sí. O sea, del 75 al 82 usted estuvo preso y en Sí, algún momento de este lapso se enteró por qué estaba preso, por qué se acusaban de algún delito, sí, qué no, delito. sí, seguro, seguro. Fue el juez Guso Ah, a la cárcel de La Plata ah, a tomarme declaraciones, ¿sí? Y me insistía mucho si era verdad o no que yo pertenecía a la izquierda revolucionaria, cosa que le contesté que sí, y que eh, por qué en realidad al mencionar a mis hijos yo medio que me emocioné un poco, medio que casi me quiebro un poco y me dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Se siente culpable? Y esto, para colmo, estaba declarando ante él con dos guardias de la cárcel de La Plata, que no era nada fácil. Fue la más dura que yo he vivido entre el periplo carcelario que nos hacían recorrer mientras estábamos detenidos. ujú. Lo llevo otra vez al 75. Sí, Se le refirió al tribunal que un episodio donde Santuchones los sí, cita a cuatro sindicalistas. La sí. pregunta, esto viene como introducción a la pregunta. Genérica, además de usted, otros bancarios tuvieron similar persecución. Ya mencionó a Marín, ¿m? Ya mencionó a Vila Busto. Otros bancarios tuvieron episodios como el suyo, no necesariamente de la voz, pero persecución policial, Sí, absolutamente. ujú, La totalidad la totalidad. de la comisión gremial interna del Banco de Previsión Social terminó en la cárcel, sí. Ahí está. Sí, sí. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor presidente. A usted, doctor. Doctora. Ahí está. Gracias. Buen día. Yo ¿Qué tenía una pregunta en relación a la militancia gremial que usted mencionó. ¿Qué tipo de militancia, en qué consistía esa militancia o qué era lo que reclamaban en ese tiempo? Sí, había dos ejes que reclamábamos mucho y es que
no nos pagaban las horas extras, por ejemplo. Entonces hacíamos requerimientos, notas, e incluso paros. Entonces, en una de esas, Pablo Marín, que se destacaba bastante en estos reclamos también con nosotros, le dijeron: ¿así querés hora extra? No, no, te vamos a sacar todas las horas extra. Entonces nos hacían ir a trabajar a cumplir las 7 horas que hacíamos en el banco de noche, solo, en una oficina, para, viste que no te ponemos hora extra. Eso evidentemente nos llevó a hacer más movimientos y más reclamos. Y sobre todo empezamos a ir, porque no nos podían negar la entrada al banco, a acompañarlo. Y tomar un mate con él y esas cosas. Eh, por un lado. Por otro lado, eh, el otro reclamo era un reclamo a la llamada burocracia sindical, es decir, la burocracia sindical no les gusta mucho el hecho de que haya una comisión gremial interna, porque esa comisión está elegida directamente por los empleados y ahí tenés que hacer buena letra o te sacan. Entonces, eh, luchábamos por que se cumplieran los estatutos mismos de la asociación bancaria, que era la constitución de una comisión gremial interna, y lo logramos. Esto lo logramos con huelga, con manifestaciones, con unión con el resto de los bancos. Trabajamos mucho eso. O sea, no solo el banco solo, y además con la consigna que fundamentalmente el Flaco Marín transmitía, y es que nosotros no éramos, porque era un gremio difícil al principio, el traje, la corbatita, no, entonces el discurso era: no, nosotros no éramos banqueros, éramos bancarios, o sea, empleados y obreros como todos los demás. Eh, Esta era una de las consignas que más incluso le molestaba a la jerarquía del banco, porque una de las huelgas fue precisamente ir a trabajar sin corbata, de vaquero y con alpargata o zapatillas, cosa que actualmente es casi normal. Si uno va a un banco no están todavía tan almidonados, pero sí, todavía existe eso, pero Y le pregunto, usted fue detenido dijo octubre del 75, compareció ante el juez Miret. ¿Usted sabe si en ese proceso judicial usted fue condenado? sí me condenó Guzzo después. Después de la interrogación de Guzzo, me condenan a 7 años y la Cámara me absuelve. Muy Sí, bien. ¿Y usted recuerda cuáles fueron los fundamentos o sí, sabe sí, por sí, qué lo sí, condenaron o sí, qué dijo el claro, claro, juzgado? claro. Es esto. Eh, Tu libreta de enrolamiento fue encontrada en la casa de una guerrillera que tenía, qué sé yo, qué cosa escondida bajo la cama, todas esas cosas, todo eso. Esa fue la explicación, Usted digamos. dijo que la conoció a Anabel en L2. Claro, ¿Sabe qué edad tenía Anabel? y no sabría decirle exactamente, porque cuesta mucho, a ver, a esta altura, eh, recor- recordar incluso los rostros, o sea, eh, sería capaz de reconocerla, evidentemente, si la veo, pero ¿Sabe si en ese momento ella había tenido un bebé o algo comentó en relación a sí, eso? sí, ella hablaba de su chiquito, sí, Bien. sí, ella habló de eso en la celda, sí, porque yo mencionaba a mis hijos y decía: puta, ¿cómo hago con esto? Y los chiquitos me preocupaba enormemente ese tema. Y mira, yo, el mío es más chiquito que los tuyos todavía. Sí, sí, lo dijo, Bien. lo escuché. Bueno, muchas gracias. Em,
Las querellas conectadas me hacen saber si tienen preguntas. No, señor presidente, No, señor gracias. juez. Gracias a usted. ¿La defensa? Bueno, bueno. Señor presidente, si me permite, antes Sí. que se retire el testigo, porque lo que exhibió al final, que No, no está en la causa. No, lo que exhibió al final sí, porque eso es del prontuario penitenciario y está incorporado en la causa. El diario no estamos 100% seguros, porque no tenemos la causa aquí, Sacamos una pero copia. si pudiera ser posible sacarle una copia y Sí. si no estuviera, lo más probable es que esté en la causa, pero si no lo estuviera, sacarle una copia y en todo caso incorporarlo. Antes de que se retire, así él se lo puede llevar. Perdón, hay algo que yo quisiera subrayar de esto y por qué lo traje. Acá están las fotos, en primer lugar, cosa que no ocurría siempre con los secuestros. Incluso después que te llevaron a la cárcel tampoco. Y acá abajo, donde relata el secuestro de cada uno y qué sé yo, hay un relato, empleado bancario. Entonces relatan todo mi andar por el Banco de Previsión Social y mi pertenencia ideológica supuesta por ellos también. Pero hay un titulito abajo que dice fuentes fuentes de indagación. Resultó difícil al periodismo conocer información sobre el desarrollo de los acontecimientos en la mañana de ayer, es decir, cuando nos detuvieron. Pues se le impidió el acceso al juzgado federal, hecho nuevo para la prensa, a donde habían recurrido para conocer detalles veraces de lo que estaba sucediendo. Esta cosa la publicaba don Antonio, que terminó después en la celda mía en la cárcel de Bolón-sur-Mer. Estoy hablando de Antonio Di Benedetto. Muchas gracias de nuevo, Luis. Ahí le